Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí una vez más. Yo soy Alejandro Ramírez y esta es la libreta. Esta es la libreta número 22 y ya se van tranquilizando las aguas, ¿verdad? Del semestre. Voy teniendo cada vez más tiempo porque pues yo trabajo como profe, ¿no? A ver, vamos a ver. Voy a poner aquí el tiempo porque resulta que luego se me pasa, ¿no? Ayer, por ejemplo, grabé un episodio de 40 minutos, que para mí es mucho. Yo quiero mantenerlo en 30 minutos. Ese es el plan, esa es la idea. Pero como no veo el reloj, pues me agarro monte, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, pues que ya tengo más tiempo y voy a poder estar aquí con todos ustedes. El tema de hoy para la libreta, la reflexión, la comunicación de hoy es una pregunta existencial, una pregunta que me he hecho desde que era muy pequeño, muy niño, y una pregunta que para muchas personas es una frivolidad, una pregunta que más valdría no hacernos porque no tiene una respuesta, dicen ellos. Yo creo que no es verdad, yo creo que sí hay respuesta. No es una respuesta unívoca, no es una respuesta absoluta, pero es una respuesta necesaria. Y la pregunta es, ¿quién eres? O sea, no tú, yo a ti, sino yo a mí mismo, Alejandro, ¿quién soy? Y tú que me estás escuchando, pues yo, ¿quién soy? ¿Quién soy? Es una pregunta que nace del asombro más profundo. Yo recuerdo que cuando era muy niño, tendría 5 o 6 años, me preguntaba por qué existía yo. Y entonces recuerdo que hacía esto. Me veía las manos tirado en el suelo contra el sol. Entonces decía 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué tengo 5 dedos? ¿Por qué lo normal es tener 5 dedos? ¿Cómo llegamos a tener un cuerpo que tiene 5 dedos? Esa es una pregunta que yo constantemente me hacía a mí mismo. Era no otra cosa que el asombro profundo de estar vivos. Eso me parece que es un verso de Paz, ¿no? El ignorado asombro de estar vivos me resuena, que es un verso bellísimo. Pues ese asombro de estar vivos lo perdemos nosotros constantemente. Nos convertimos en otra cosa, nos convertimos en algo demasiado importante. Entre comillas, nosotros lo creemos. Y nos parecen fruslerías, tonterías, indagar en nosotros mismos. Y así nos va, muchachos. Yo decía que esta pregunta de quién eres se puede responder efectivamente, ¿verdad? Aunque su respuesta no es una respuesta absoluta, decía, unívoca. Es una respuesta parcial, es una respuesta cambiante, ¿no? Lo unívoco supone que hay una sola respuesta correcta y las demás están equivocadas. Yo no creo que sea el caso. Yo creo que la respuesta a esta pregunta depende en gran medida de la experiencia propia. Y lo otro decía, no es una respuesta definitiva, es una pregunta cambiante. Yo constantemente, o tú, el ser humano, cuando está reflexionando en sí mismo, cuando tiene la bendita costumbre de reflexionar en sí mismo, se va dando cuenta que ese sí mismo no es una misma cosa siempre, ¿no? Que va cambiando. Yo ayer les decía precisamente a mis estudiantes, porque acá vimos una película, un cortometraje, y lo analizábamos, y había una especie de disputa ética ahí. Y yo les decía, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes, tienen 20, 21 años. Pero cuando lleguen a mi edad, o más viejos, van a voltear hacia atrás y les va a costar trabajo reconocer a la persona que ustedes fueron. Y eso está bien, eso es normal, porque el ser humano es un ser cambiante. Bueno, dicho esto, yo he llegado a algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Conclusiones respecto a esta pregunta. Si yo me pregunto, ahí me planto delante del espejo y digo, Alejandro, ¿quién eres? Diría, bueno,
soy un proceso. Soy un proceso constante. Esencialmente un proceso de lectura. Soy un proceso de interpretación. Soy un proceso de alguien que busca comprender la realidad. Los ideólogos, los demagogos, los dogmáticos tienen un mapa del mundo. Entonces ellos creen que ese mapa del mundo es absoluto y unívoco, que es eterno y que es total. No es de extrañarse que los dogmáticos y los ideólogos lleguen a matar a otras personas que difieren de lo que su mapa dice, porque para ellos es la verdad. Entonces consideran que son herejes o blasfemos o heresíacas, pues no, idólatras, qué sé yo, renegados, outsiders, y van contra ellos. Pues mire, no. Yo no, afortunadamente, creo yo, no soy así, y trato de hacer una revisitación constante de mis creencias a la luz de la razón y de la reflexión crítica para tratar de ajustar la mira, ¿no? Porque soy miope, no solamente de ver con mis ojos físicos, ¿no? Sino con mi intelecto. Entonces me cuesta trabajo y necesito obligadamente ejercer una autocrítica constante. Por eso decía yo que el corazón de lo que yo soy es la lectura. Me leo a mí mismo, me interpreto a mí mismo, pero interpreto también las relaciones que tengo con otras personas. Cuando yo hablo de lectura no estoy hablando solamente de leer un libro, estoy hablando de leer fuentes de sentido o de significación. Yo soy fuente de significación, las personas son fuentes de significación. Las relaciones que yo tengo con las personas son fuente de significación. El arte, la comunicación virtual, todo lo que es tocado por el ser humano, pues tiene un elemento de significación que a mí me compete interpretar. Soy un hermeneuta, soy un intérprete, quiero comprender, soy un lector de la vida. Es un proceso también de diálogos, porque esta no es una relación exclusiva entre yo y el mundo, ¿no? Porque yo soy parte del mundo, entonces la cosa se complica un poco porque no es el sujeto-objeto como en la ciencia natural, ¿no? Sino que soy yo con el otro en un contexto. Por eso es importante que yo entienda que la interpretación se purifica y se complementa con base en el diálogo. Por eso estoy aquí, por eso estoy generando este diálogo con todos ustedes. Si tú viniste a dar a este episodio de la libreta por X o Y motivo y te has quedado hasta este punto, quiere decir que algunas de las cosas que yo estoy diciendo aquí tiene algún valor para ti. Y quizás, porque a mí también me pasa eso con otras personas, quizás lo que yo estoy diciendo ahora te ayude para que una de las piezas que estaba ahí mal colocada se ajuste y entonces tú vas teniendo alguna certeza. Por eso es necesario que exista el diálogo. Leemos fuentes de sentido, dialogamos con los demás y somos también un proceso de proyectos. La etimología de la proyección pues implica arrojar hacia adelante, impulsar. Y el ser humano es eso. Desde que caímos de la rama o salimos de la caverna, hemos estado moviendo la historia hacia adelante. Y todos participamos de esto. Todos. Nos guste o no. La diferencia no es que nosotros seamos todos un proceso, porque lo somos todos. Desde lo más básico que es tu cuerpo, es un proceso, ¿no? Desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre, ahí empezó tu vida, ¿no? Y empezó a crecer. Luego ya se hace un bebé y sale y va creciendo hasta que termina convertido en un viejecito y luego se muere y luego en polvo, en sombra, en nada, en eco de nada. Es un proceso, es lo más básico, ¿no? El cuerpo. Y uno no tiene control, pues yo tengo las barbas cada vez más blancas y no tengo control sobre eso. ¿Por qué? Porque es un signo de mi edad, del paso natural del tiempo que me está desmantelando. Así como me creó,
Me creó, me tejió, me entretejió en el vientre de mi madre. Después esas mismas manos, el del tiempo, se están entreteniendo ahora en desmontarme. Aquello que fue tejido va a ser destejido hasta que me convierta en nada. Un proceso de diálogo, proceso de interpretación, proceso intelectual. Eso ya es un nivel superior. Todos somos esto. La diferencia está en la conciencia. ¿Qué tan consciente soy yo de esto? ¿Qué tan consciente soy yo de este proceso? Por eso es importante hacerse la pregunta, ¿quién soy para adquirir conciencia? ¿Por qué es importante adquirir conciencia? Porque cuando tú tienes conciencia de que eres proceso, tienes un mayor control. De tal manera que las huellas que tú vas dejando o el impacto que estás teniendo en este progreso personal y común pueden ser mayores, pueden ser más trascendentes. ¿Me siguen? Bueno, a ver, otra cosa. ¿Quién eres? Un proceso, decía. 1, 2. Soy comunicación. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos fabulosos en los que yo puedo estar aquí en mi casa, después de haber asistido a unas reuniones virtuales, me doy el tiempo para comunicarme contigo. Estoy generando una pieza pequeñita de comunicación que va a quedar ahí en el ciberespacio para que alguien la vea. Y yo voy a estar dormido, bañándome o comiéndome un hot dog o lo que sea, y alguien puede estar escuchándome como si estuviéramos interactuando de primera mano. Yo creo, muchachos, que en esta época en la que estamos viviendo todos nosotros, una época de dinámica, es esencialmente una época de comunicación. Y yo creo que la persona que no comunica, que no busca comunicar, que no busca aprender a comunicar, que no busca perfeccionar el arte de comunicar, está perdiendo un montón con independencia de cuál sea su profesión. Mira, si eres cura, soldado, comerciante, artista, o eres un desempleado que está ahorita rascándose sálvase a la parte viendo este video en el teléfono, cualquiera que sea tu situación, si tú no estás comunicando con suficiencia, tú estás perdiendo muchísimo, porque las reglas del juego han cambiado. Estamos en una sociedad de hiperconexión, una sociedad hiperdinámica. Y los Gen Xers, como yo, los generación X, incluso gente más joven, he escuchado a millennials, gente muy joven, reproducir modelos heredados de los boomers, ¿no? Modelos heredados de nuestros padres, que nos decían que creían, ¿no?, en una estructura social definida y en donde las personas lo que tenían que hacer era aprender o ubicar un nicho, una pieza, un vacío donde ellos podían insertarse. Entonces se amoldaban a esa forma, se insertaban y formaban parte. Ya me estoy desapareciendo otra vez, maldita sea. He tenido miles de reuniones y no me ha pasado nada, y justo en este momento que estoy grabando me pasa lo mismo. Bueno, ni modo, soy el hombre invisible, soy el Obi-Wan Kenobi. Decía que ese era el modelo anterior, ¿no? Ese era el modelo de nuestros padres. Creían ellos, de verdad lo creían, que haciendo esto como si fuera una receta, ya con eso les alcanzaba. Ah, ya entendí. Ya con eso les alcanzaba para vivir. ¿Se acuerdan ustedes aquello de estudia? Es lo único que te puedo heredar. No somos ricos, pero si estudias vas a garantizar una vida mejor. Esta idea muy de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde se vivió un proceso de desarrollo económico ascendente sin precedentes. Y la gente había creído creyeron que habían llegado al mejor de los mundos posibles. Si no te comunicas, no existes. Yo decía el otro día en Twitter, si yo tuviera que reclutar personal y tuviera que preguntarles, entrevistarlos, pues yo no entraría en detalles como esa gente pesada, ¿no? Yo le preguntaría solamente dos cosas. Dime, ¿qué haces? Y dos, ¿cómo lo haces? De tal manera que si una de estas personas me dijera,
yo hago esto, mira, y me mandara, por ejemplo, una, ¿cómo se llama? Un link, ¿no? Un link a... Ahí estoy. Ya entendí, es el white balance, no es el brightness lo que ocasiona esto. Ahí cómo se ve. Díganme, sí, se ve bien, ¿no? Bueno, ahí lo voy a dejar a ver si no me desaparezco otra vez. Bueno, de tal manera que si esta persona me dice, ahí te va, tómate un QR code, ¿no? Un código QR, y me manda a su blog, por ejemplo, yo estaría fascinado, porque su blog me mostraría lo que esta persona hace, lo que esta persona está contribuyendo a la realidad social a la que pertenecemos todos. Un videoblog como esto. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es tu discurso? Eso es lo que yo quiero saber más que otra cosa. Nuestros padres nos inculcaron a nosotros la idea de que teníamos que mostrar un papel, ¿se acuerdan? Y nos tomaban fotos. Ahí Alejandrito se sacó, o Fernandita, o María, o lo que sea, se sacó el primer lugar en el concurso de ortografía y luego otro segundo lugar en el concurso de oratoria, qué sé yo, todas estas cosas. Y entonces nos convertíamos en coleccionistas, pero no éramos coleccionistas de un trabajo creativo, ¿no? De una aportación genuina, auténtica nuestra, sino de reconocimientos públicos. Y ese fue el problema, que nos hicieron adictos al reconocimiento público. Nosotros existíamos socialmente en la medida en la que obteníamos un número, un stamp, ¿no? El primer lugar en el cuadro de honor, y nuestros padres pues muy contentos, y como nosotros, como éramos niños, pues nosotros nos gustaba eso porque los niños quieren ser amados por sus padres, lo cual generó una generación entera de personas que ahora están viviendo tomando ansiolíticos como si fueran TikToks, ¿no? M&M's. ¿Cuál es tu blog? ¿Tienes un blog? ¿Produces audiovisuales? ¿Tienes presencia digital? Y ahí lo voy a dejar. Si tu respuesta es no, estás muy por detrás. Estás muy por detrás, estás perdido. ¿Quién eres? Yo he llegado a la conclusión que soy un lector o intérprete, soy un comunicador y soy un sujeto apasionado. Suena un poco cursilón, ¿no? Decirlo así, pero van a ver ustedes que no van por ahí los tiros. No me refiero a esa pasión vehemente, romántica, sentimentaloide, estereotipada, ¿no? Del artista enestro, ¿no? Que se iluminó el maestro, déjenlo, está creando. No, mi pasión o el modelo de pasión que yo tengo es mucho más simple. Es más, es mucho menos glamuroso. Para mí la pasión es hacer lo que tengo que hacer todos los días. En lugar de agarrar el tiki-tiki y ponerme ahí, a ver ahí, ja, TikTok, ay, se cayó, ja. En lugar que me encantaría, ¿no? Levantarme en la mañana y hacer eso. En lugar de hacer eso, me levanto y hago lo que tengo que hacer. Escribo lo que tengo que escribir. Pienso y escribo y digo y me comprometo con la vida como alguien que dice cosas. Alguien que construye cosas. Y alguien que las comparte. Porque uno construye cosas, uno hace pues textos, ¿no? Me refiero no solamente a lo escrito, vamos entendiéndonos. Por texto es todo device, dicen en inglés, no sé cómo se diga, todo artefacto o toda forma que sirve para comunicar. Entonces yo estoy comunicando a través de un texto audiovisual. A veces escribo, o a veces muevo el performance, ¿no? Muevo mi cuerpo y estoy comunicando también. Bueno, decía, comprometerme con esto, con la generación de contenidos y de comunicación, eso es para mí ser una persona apasionada. Leer no solamente
pues no sé, a las ardillas que andan todo el día trajinando ahora en estos días de primavera. No solamente eso, o sea, leer, agarrar mi iPad, que es el que tengo aquí, siempre estoy tomando nota, leer sistemáticamente, educarnos. La educación no termina nunca. Vivimos en tiempos maravillosos porque tenemos un montón de vías o de canales que nos facilitan el proceso de la autoeducación, ¿no? O de la educación en solitario. Pero tenemos que hacerlo. Una persona que deja de estudiar, que no tiene un sistema de estudio, es una persona que está perdiendo enormes ventajas comparativas. Y no me refiero solamente a que vaya a obtener un mejor trabajo y tal. No, me refiero a que no está comprendiendo el mundo en el que vive. Y eso es lo más lamentable. Que un sujeto como el presidente de México diga, o la educación, o el secretario de educación, o quien sea, que diga que eso son tonterías, que no vale la pena educarnos, que todo eso son ideas neoliberales, racistas, clasistas, clasirracistas, homófobas, xenófobas y todas las fobias habidas y por haber, solo refleja un profundo desconocimiento de la realidad en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Las personas tenemos que estudiar, tenemos que autoeducarnos y tenemos que dialogar con el mundo. Y lo más importante, los que ya estamos viejos, tenemos que educar a los más jóvenes, a los más chavos, en esto, en esta noción, en esta idea de comunidad global y de aprendizaje constante. Tenemos un montón de recursos maravillosos, ¿no? Cuando el internet empezó, pues ustedes se acuerdan qué porcentaje de las personas tenían internet. Pues poquísimo. Y ahora, pues el porcentaje es mucho más amplio, ¿no? Mucho mayor. ¿Qué porcentaje de personas tenían teléfono celular? Cuando empezaron los primeros teléfonos inteligentes, ¿no? En el 2006, 2007, ¿quiénes tenían un iPhone? El iPhone era como una especie de estatus ahí de social, ¿no? O los teléfonos inteligentes en general. Y cada vez hay modelos más accesibles y hay más personas que tienen un aparato de estos que les permite grabar sonido, grabar video, poder comunicar, poder tomar notas, poder pensar, vincularse físicamente con los gadgets para entrar en esta dinámica constante de aprendizaje y de expresión, ¿vale? Para mí, tener esta noción y esta conciencia del mundo, para mí esto es ser apasionado. Entonces yo soy esa pasión por aprender, por comunicar lo aprendido y por dialogar con otras personas, en el sentido o con la idea de que esto me ayude a evolucionar o a crecer a mí, pero también me ayude a construir algo, un pequeño legado, o un legado, ya se verá si es pequeño o grande. Además, los medios de comunicación actual, los medios de intercomunicación actual permiten algo fabuloso, que es la colaboración. La gente no está colaborando como debería. La gente no está colaborando tanto como debería. Yo no sé cuál sea tu trabajo, pero si tú, como parte de un gremio, no tienes un grupo de estudio, un grupo de encuentro, no tienes una clica virtual, estás perdiendo el tiempo. O estás perdiendo una enorme oportunidad. ¿Saben qué? Me di cuenta que no puse la música. Se me olvidó. Qué burro. Se me olvidó. Ahora no, ahí en postproducción la voy a poner. Por último, para terminar, para no prolongar demasiado esto, porque ya creo que ya es la hora. Además de ser un intérprete, además de ser un comunicador, además de ser un apasionado, como he dicho, soy un riesgo. Soy un riesgo. Suena muy cursilón, ¿no? Bueno, yo soy los riesgos que tomo, tengo que decir. Y esta parte es la que más me duele, ¿saben? Porque he sido víctima de una ansiedad
o de una personalidad ansiosa que me ha limitado, creo yo. Pero al mismo tiempo ha sido mi maestra y me ha enseñado y me ha hecho llegar a conclusiones como esta, ¿verdad? Si eres una persona muy inteligente, que lee, que comprende, que interactúa, que dialoga, si eres una persona que comunica como los propios ángeles, que además tiene una disciplina bárbara, que además es una persona súper apasionada, súper enamorada de su vida, si tú eres todo esto, pero no asumes riesgos, todo eso no sirve de nada. ¿A qué me refiero con asumir riesgos? Bueno, me refiero a que tú como proyecto no puedes ser algo inmóvil. Me refiero a que el proyecto humano, el proyecto personal tiene que ser un proyecto que busque la trascendencia, que busque cruzar ese río sin puente para alcanzar al otro y hacer comunidad. Comunicación, comunión, comunidad. Y eso es tomar riesgos. Eso es tomar riesgos. ¿Qué hace? La persona que evita los riesgos es una persona que ha creído 3 mitos. El primero de esos mitos es el mito de la inmovilidad. El segundo mito es el mito de lo conocido y el tercero es el mito de la posesión. El mito de la inmovilidad implica que si no te mueves, como el que se mueve no sabe en la foto, decían en la política en México en el siglo XX. No te muevas, no hagas olas, no digas nada. Vete con la marea ahí, con la corriente. Vuela por debajo del radar. Que no te noten, más vale ser subrayado que ser tachado. Decía un político español que yo le escuché decir esto: verlas venir, dejarlas pasar, y si te mean, tú di que llueve. Se refería a la política. Se refería, si te metes en broncas, no hagas nada, no te muevas. Espera que pase el vendaval. Dejarlas pasar. Y si te humillan, te socavan, si eres víctima de injusticias, es decir, si te mean, no vayas a cometer el error de rebelarte. No, tú sonríe, aplaude como foca y di que llueve. Y esto es de una miseria humana tremenda, que para los políticos pues puede ser todo un manual de vida, pero no para mí, que afortunadamente no soy político. Con esto quiero decir que uno tiene que abrirse paso, tiene que tomar riesgos, tiene que tomar el riesgo, por ejemplo, de tomar un micrófono y decir, esta boca es mía. Es un riesgo. Tiene el riesgo de salirse del cartabón, del estándar de la profesión que uno desempeña, ¿no? Y uno tiene que ponerse a jugar y decir, ¿qué tal si los what if, ¿no? What if I do this? What if I do that? ¿Qué si yo hago esto o hago esto otro? Si le cambiamos aquí, si le cambiamos allá. ¿Qué tal que yo voy y le toco la puerta a don fulano? Y le digo, don fulano, mire, yo a usted lo admiro muchísimo y quisiera trabajar con usted, quisiera colaborar con usted. Yo hago estas cosas, se las presento. Si le interesa, si le interesa, pues yo estaría encantado de colaborar con usted. Eso es un gran riesgo, ¿eh? Fíjense que el primer trabajo que yo obtuve como docente, lo obtuve tal cual. Fui y toqué a la oficina del rector de la primera institución para la cual trabajé. Me planté ahí y le dije, necesito que usted me contrate. Y me dijo, ¿por qué o qué? Pues yo soy muy bueno en lo que hago. Yo creo que soné muy convincente porque me contrató y yo no tenía nada que mostrarle más que mi arrogancia juvenil del momento, ¿no? Me dijo,
dale el teléfono ahí a Martita y te vamos a hablar. Yo salí de ahí convencido de que no me iban a hablar. Días después, pero algunas semanas después, yo creo, yo estaba acostado viendo la televisión y sonó el teléfono. Y lo recuerdo claramente, estaba el teléfono ahí en el suelo. Sonó el teléfono, un Nokia de estos gigantes, ¿no? Contesto y es Martita. Y me dice, lo voy a comunicar con el rector. Me comunican con el rector y el rector me dice, ¿cuándo vas? Necesitamos que vengas porque te vamos a asignar aquí unas clases y tal. Si yo no hubiera ido a tocar ahí, que es una cosa minúscula, señoras, señores, es una tontería de casi de un niño lo que les estoy contando. Pero si nosotros no hacemos esto, si no asumimos estos riesgos y creemos esa estupidez del mito de la inmovilidad, pues estamos castrando, estamos tronchando nuestro talento. Nuestro talento tiene que cultivarse y tiene que mostrarse sin pudores y sin complejos. Porque lo que estamos haciendo es lo más digno que puede hacer un ser humano, que es vivir plenamente, vivir con intensidad. El mito de lo conocido es aquel que dice, es algo muy propio del cerebro humano, ¿no? No te salgas de tu zona de confort, porque allí afuera está el coco, allí afuera espantan, allá afuera es la intemperie, ¿no? Allí llueve y te mojas, ahí te ataca una fiera del monte y ahí quedaste. Entonces uno vive en lo conocido, ¿no? Y se inventa, ¿no? Porque el cerebro es profundamente creativo para inventar justificaciones de todo tipo, ¿no? Y uno dice, no, que va, lo que pasa es que no hay condiciones, lo que pasa es que no sé qué, lo que pasa... Y uno, en realidad, lo que está haciendo es un esfuerzo enorme para justificar su pereza o su cobardía. Y el otro es el mito de la posesión. Es esta idea de querer tener cosas, concentrar cosas. Entonces yo tengo un libro, tengo un manuscrito, tengo esto, que yo pienso que al tener cosas me estoy protegiendo. Así que se llama to hoard en inglés, ¿no? Como acumular. ¿No han visto un programa que existió hace años de gente que es un problema psicológico, ¿no? O psiquiátrico, ¿no? Gente que vive como cerdos, pues rodeados de un montón de basura. Pues hay gente que tiene así la cabeza llena de basura, de cosas que no le sirven. Es gente que se aferra a sus prejuicios. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a una persona que se encuentre en ese estado, ya que de manera voluntaria es muy poco probable que lo haga, lo mejor que le puede pasar es que le venga una crisis, que lo deje en cueros, que literalmente se le consuma todo, se le pierda todo, se queme todo, metafóricamente hablando. Es decir, que de pronto se vea en la imperiosa necesidad, mis amigos, de tener que hacer cosas con estas manitas, con esta cabecita que Dios le dio. Entonces se vacía la persona por completo y está otra vez oxigenada. Ya no es esa herida purulenta e inflamada, ¿no? Sino que es una herida que se ha limpiado y que ha comenzado a cicatrizarse. Ese es el mito de la posesión. Y para acabar, cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿qué soy? ¿Qué soy? Yo respondería de una manera un tanto cuanto tautológica. Yo soy la vida. La vida no es una abstracción. La vida no es un concepto filosófico o fisiológico, ¿no? La vida es la vida de los hombres, del Homo sapiens sapiens, tuya y mía. La vida es aquí y ahora y es en mí. Eso es lo que soy vida. ¿Y cómo compruebo que yo soy la vida? Porque yo creo y la vida no se cansa de crear. Acaba de empezar la primavera hace poco. Y a pesar de que ha sido una primavera muy fría, se ven ahí los brotes de estos lirios, estas plantas que se duermen durante el invierno y durante la primavera despiertan y salen como locos y luego echando flores como locos.
Es la vida que se rehace. Pues yo no soy diferente a esos lirios que duermen durante el invierno. Yo soy parte del mismo proceso. Yo estoy floreciendo ahora al decir, al comunicar, al invitar y al convocar. Ese es mi trabajo, esa es mi tarea. Yo soy la vida. Yo soy la vida que cree en el progreso, que crea y cree en el progreso como la más alta responsabilidad que tenemos los seres humanos. Los conservadores, las mentalidades conservadoras, temen el progreso, temen el cambio. No, esas son cosas neoliberales, esas son cosas de gente clasirracista, xenófoba, homófoba y todas las fobias sabidas y por haber. No te muevas, quédate ahí, tú no necesitas nada más que tomar café con tu mamá y comerte unas galletas. Eso es lo que se necesita para ser feliz. Y claro, pues si a un gato le rascas la panza o a un perrito le rascas la panza, ¿qué va a hacer? Se abre así para que le sigas rascando más a gusto, ¿verdad? Entonces un demagogo fácilmente dice estas cosas y la gente las cree y les está arrebatando el futuro a miles de personas, a millones de personas incluso. Soy la vida porque celebro y me comprometo. Y con esto termino. Ahora sí, yo creo que la celebración y el compromiso son dos partes fundamentales, esenciales y complementarias de la vida. Yo vine aquí, muchachos, a trabajar muy duro, a creer, a arriesgarme, a equivocarme santamente, a aprender de mis equivocaciones y mis desvíos. Pero también he venido aquí a celebrar, a tener amigos. He conocido el amor. He conocido la alegría. Me he reído como nadie. He gozado muchísimo, a pesar de los dolores naturales de la existencia. Bendita sea esta vida que Dios nos dio. Vamos a celebrar y vamos a ser responsables. Así que cuando alguien te diga que la pregunta que uno se hace al espejo, ¿quién eres? Cuando alguien te diga que eso es una frivolidad, es porque no lo ha pensado seriamente o suficientemente. Bueno, muchachos, eso es todo. Ha sido un placer. Voy a seguir trabajando. Espero que hagas lo mismo. Y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Sígueme en redes sociales. Alex Rama MX en Twitter. Y Alex Ramírez Arballo en Facebook.